Buen día, nosotros somos el equipo de la unidad 4, clasificación de los textos técnicos, y estamos conformados por Osiel Rangel, Carla Reyes, Génesis Rodríguez, Vianey Villaseñor y Airán Vázquez. Hola, mi nombre es Génesis y yo les estaré hablando sobre la traducción de textos técnicos. Definición. La traducción técnica es sin lugar a dudas el tipo de traducción que tiene mayor demanda en el mercado profesional de la traducción, frente a otras especialidades, por ejemplo, la jurídica, literaria o audiovisual. El perfil básico del traductor técnico es el profesional, el que se dedica a la traducción de textos escritos, por ejemplo, software, proyectos, patentes, etcétera, que tratan de cualquiera de los campos de la técnica, desde la lengua extranjera hacia la lengua materna. Características. La traducción técnica requiere grandes aptitudes lingüísticas y profesionales. De hecho, no todos los traductores están capacitados para ser traductores técnicos, sino que el traductor, además de ser nativo del idioma que traduce, debe de haberse especializado previamente en el campo temático y tener una experiencia en este tipo de traducciones, debido a que los autores emplean una terminología especializada. Todas estas áreas que mencionaré en un momento de desarrollo experimentan una relación de interdependencia entre sí, dado que los avances logrados benefician las unas a las otras. El lenguaje empleado en estas traducciones no es literario y el tono es formal. Estas carencias son las que dificultan en mayor medida la labor del traductor, ya que el documento se basa fundamentalmente en publicaciones periodísticas. Generalmente están escritos en tercera persona y los verbos conjugados en el modo indicativo. El modo subjuntivo prácticamente no se emplea. Por ejemplo, los manuales. El autor es siempre un especialista en el tema, ya como mencioné, los autores emplean una terminología especializada que es un poquito difícil para la persona que no tenga experiencia en este tipo de traducciones. ¿Cuáles son las áreas en las cuales se desenvuelve la traducción técnica? La ingeniería y sus tecnologías aplicadas. El desglose de esta es ciencias agronómicas, ingeniería y tecnología aeronáutica, ingeniería y tecnología química, tecnología de la construcción, ingeniería y tecnología electrónica, ingeniería y tecnología ambiental, tecnología de los alimentos, etc. Las ciencias biomédicas se desglosan en salud pública, bioquímica, genética, tecnología farmacéutica, biotecnología, farmacología y ensayos clínicas, ciencias veterinarias, etc. Las nuevas tecnologías es otro campo a tener en cuenta dentro de las traducciones técnicas, ya que con las nuevas tecnologías, una categoría que evoluciona día con día en el ambiente internacional y también que está interesando bastante a las nuevas generaciones más allá del sector pues de internet. Estas nuevas tecnologías se van a usar mucho, que son la microelectrónica, automatización, tecnología láser, energías renovables, nuevos materiales y nanotecnología. Aquí tenemos un ejemplo textual, a diferencia del ejemplo visual, este no tiene imágenes, sin embargo, tienen el mismo propósito, que es dar información al público que es coherente, clara y concisa, tiene un vocabulario técnico, se está argumentando algo y la persona que escribió esto es una persona que está especializada en el tema.
Consejos y recomendaciones para su traducción. La más importante, dominar la terminología correcta. Si es posible, trabajar en equipo. Hay que limitarse al tema y al área que maneja. Es sumamente importante crear un glosario de la terminología técnica del tema. Si es posible para el traductor, preguntar antes de desarrollar el trabajo, utilizar funciones avanzadas que tenemos hoy en día y utilizar documentación de referencia. Problemas y dificultades para su traducción. El traductor tiene ante todo la tarea de buscar la correspondencia de los términos entre el idioma de origen y el de destino. Esto es algo a lo que se enfrentan a diario los traductores que son especializados en el ámbito técnico. Soluciones. ¿Qué debe hacer uno cuando existen muchas más palabras en el origen que en el destino? A la hora de traducir términos técnicos, lo que es preciso evitar a toda costa es el uso innecesario de términos en inglés para expresar conceptos perfectamente conocidos por el receptor con términos españoles. Aquí tenemos un ejemplo de un texto técnico en inglés. En la siguiente diapositiva vamos a ver su traducción al español. ¿Qué encontramos? Encontramos aquí 3 detallitos que sentimos que fueron traducidos no de manera incorrecta, pero pudo haber una mejor traducción, no tan literaria. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí la traducción de la diapositiva anterior en español. En esta subrayamos 3 cosas a las que nos gustaría sugerirle una traducción diferente. Emparejar como vincular, la consola como sistema y la barra luminosa se iluminará. Lo cambiaríamos solamente a la barra se iluminará. No es necesario mencionar luminosa. Estudios de expertos en el área. En la traducción técnica no hay margen para tener un error. Tenemos que tener en cuenta que un error terminológico en un manual técnico, por ejemplo, puede dar lugar a una comprensión completamente diferente de todo el texto y en consecuencia del objeto al que se está refiriendo, y debido a esto poder llegar a tener un problema externo de una alta gravedad. Por ejemplo, en el mundo del petróleo, los capillaries son fisuras o grietas a través de los cuales fluyen los hidrocarburos y el agua. A diferencia de este término, existe otro que también se utiliza como adjetivo en la industria mecánica, como es el caso de capillary tube o tubo capilar, capillary moisturizer, humedad capilar o capillary force, fuerza capilar. Con estos ejemplos, podemos darnos cuenta de las diferencias de los significados de cada uno. Y si por alguna razón los confundimos, podemos llegar a tener un error terminológico que podría afectar a una persona o a una compañía. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Carla y yo voy a presentar la traducción de artículos técnicos de divulgación. Primeramente, una definición. Esta definición que está aquí plasmada es un poco más extensa, está un poco más elaborada, pero básicamente habla de que es un tipo de publicación que está destinada a difundir pues información, una información más precisa y también más objetiva sobre todo. También investigando resulta que forman parte de los llamados textos expositivos, y esto quiere decir que se elaboran en un lenguaje más correcto o un poco más formal. Siguiendo con la segunda diapositiva, habla sobre las características.
Una de las primeras características que tienen los artículos técnicos de divulgación es la objetividad. Así como mencioné en la definición, es algo que es fundamental en este tipo de textos. Quiere decir que de alguna manera tienen que brindar información de una manera neutral, que el lector pueda formarse de una opinión, que pueda decidir qué es lo que va a pensar acerca del texto que está leyendo. La segunda característica son los autores expertos. Aquí en la característica dice, los autores pueden ser periodistas o escritores expertos en el tema a desarrollar. Esto también, más bien, esto no es necesariamente, eh, no todos los textos de divulgación son escritos por personalidades destacadas, sin embargo, pues se les pone un poco más de prestigio, ¿no? A que lo esté escribiendo una personalidad importante que alguien que tal vez no sabemos si conoce del tema o no. Y por tercera característica, tiene formatos variados. Aquí dice, los formatos en los que se presentan los artículos de divulgación pueden ser variados. Esto quiere decir que puede estar en libros, en internet, en videos, pueden estar en revistas, que es lo más formal, revistas, en periódicos, artículos de... Esos artículos técnicos también suelen salir de sitios de universidades, o también se pueden encontrar incluso en lo que son las tesis de ciertas personas, porque son realmente a veces en lo que se basan. Siguiendo con la presentación, la clasificación y tipología. Aquí hay dos, según el tema, que es la divulgación humanística, que quiere decir que son textos artísticos que están basados como en fotografía, en piezas musicales o literarias. La divulgación tecnológica pues se centra más que nada en avances tecnológicos o en ámbitos muy relacionados a la tecnología. La divulgación social, pues quiere decir que abarca más que nada las ciencias antropológicas o ciencias sociales o incluso de historia. Y por último, la divulgación científica. Esto quiere decir que pues lo científico viene incluido la física, la biología, las matemáticas. Del otro lado tenemos, según el formato, los textos de divulgación periodística, pues se presentan como el mismo tema lo dice, como artículos de divulgación, que están en medios especializados, así como lo mencioné en la diapositiva pasada, en periódicos, en artículos que están presentados en universidades y un poco más de prestigio. Los textos de divulgación académicos, pues así como dice, que tienen un contexto académico o de investigación. De divulgación online, quiere decir que pues más que nada es hacia un público mediante plataformas, vaya, este, así como redes sociales o blogs, aunque ya no son tan usados, o incluso sitios web. Y por último, los videos de divulgación. Pues es más que nada como este tipo de, bueno, si esto fuera más que nada si estuviéramos hablando de un tema en concreto, tal vez este video podría ser clasificado como algún tipo de texto, ¿no? Porque se realizan en formatos audiovisuales. Estos son ejemplos visuales que estamos viendo en
la diapositiva. Son dos. Aquí dice el inmenso reino de las galaxias, agua en estrellas de formación. Estas son más que nada de divulgación científica y como tal, pues viene explayado en la información de una manera, como ya mencionamos, de una manera más teórica, de una manera más objetiva. Un ejemplo textual que tengo aquí es sobre es un artículo de divulgación sobre el calentamiento global. Es un fragmento nada más. Y este mismo habla, pues, de lo que ya mencioné, del calentamiento global, del cambio climático. Y el artículo, a grandes rasgos, habla del impacto que tiene. Como ya hemos mencionado, este tipo de divulgación sobre el conocimiento científico y hace que de alguna manera sea accesible incluso a personas que no tienen, pues, o no entienden un tipo de formato más profesional, sino que se pueda transmitir de una manera mucho más fácil. Las técnicas de traducción que encontré para este tipo de textos técnicos fueron, las principales fueron dos. La primera fue la adaptación, que la adaptación es una técnica en donde traducimos como elementos culturales del primer idioma, por ejemplo, a lo mejor del español, hacia el inglés y que se tenga que adaptar a la cultura del inglés. Esto ya que muchas veces los textos técnicos tienen varias palabras que no, que tal vez en un texto en inglés no se pueda traducir al español. Entonces se busca que sea lo más relacionado o que incluso sea dicho de otra manera en español. Otra de las técnicas sería el préstamo semántico. Esto quiere decir que consiste en utilizar una palabra o una expresión del texto original exactamente igual en el texto destino. Bueno, esto quiere decir que lo vemos más que nada en algunos textos, que es cuando están en cursiva las palabras. Bueno, pues la idea es más que nada repetir una expresión del texto original al destino. Veamos ahora lo que son las fichas técnicas y la definición, de acuerdo a los autores de Giraldes y Sejiri. Para ellos, la ficha técnica es un concepto que merece ser estudiado aparte de los otros tipos de textos técnicos, como lo pueden ser los manuales o los textos técnicos de divulgación. Esto porque posee características propias y son suficientemente diferentes como considerarse como un apartado distinto. La mayoría de las fichas técnicas son de carácter expositivo, es decir, no vamos a encontrar una oración que sea argumentativa ni con la intención de persuadir, sino que la información simplemente se va a presentar como datos y nada más. Usualmente vamos a encontrar esta información en forma de tablas, que si bien no es necesario, no es obligatorio, pero es lo más común. Aparte, en esa tabla vamos a encontrar características como la composición, las aplicaciones del producto y las especificaciones, como pueden ser el peso, la altura, de lo que está hecho, en el caso de aparatos electrónicos, su voltaje y este tipo de características físicas de los productos. En esta diapositiva podemos observar una ficha técnica bastante sencillita de una estufa industrial.
donde podemos pues ver que precisamente la información está presentada en tablas. No encontramos ninguna oración de carácter argumentativo ni, ni, ni con la función de persuadir. Toda la información que vemos aquí es netamente expositiva. Tenemos información como el modelo, la marca, los componentes, el peso, la altura, etcétera. Cuando estamos hablando de una ficha técnica de un producto de este tipo, son usualmente las características que vamos a ver. Ahora, para pasarnos a las características, que aparentemente es un texto sencillo, pero realmente tiene muchas características que tenemos que considerar dentro de la ficha técnica. Las dos principales, pues son las que ya hemos estado mencionando, las diapositivas anteriores. La presentación, aunque no necesariamente, pero suele estar presentada en forma de tablas. La información es de carácter expositivo. Y el tipo de información que encontramos ahí usualmente van a ser esos tres elementos: especificaciones del producto, la composición y las aplicaciones de dicho producto. Tal cual lo vemos en el ejemplo textual, en esta diapositiva. Por ejemplo, el peso, 25 kilogramos, la altura, 150 centímetros, de cubierta de acero inoxidable y parrilla especial para trabajos pesados. Esas son las especificaciones de la estufa industrial que estábamos viendo hace unas cuantas diapositivas. Y aquí podemos observar, pues, todas las características que se supone debe traer la ficha técnica acerca del producto. Ok, siguiendo con las características. La primera característica es que rara vez encontramos oraciones completas. Y esto va pegado de la mano con que es netamente de carácter expositivo y nunca vamos a encontrar una oración argumentativa, sino que van a ser palabras como sueltas, más bien como se presentan datos, pero rara vez encontramos oraciones, a menos que el producto así lo requiera o dentro de los usos o aplicaciones de ese producto es más probable que encontremos quizá alguna oración completa. Pero cuando vamos a dar o cuando se exponen las especificaciones del producto, como el peso, la altura, no vamos a encontrar oraciones completas. El texto, como en todo texto científico y todo texto técnico, debe de ser claro y evitar ambigüedades. O sea, no se tiene que dejar nada a la interpretación del cliente. Si, sobre todo en el ámbito médico, sobre todo cuando estamos hablando como de medicinas, que la información es un poco más delicada, tiene que quedar bien claro todo lo que esté escrito ahí, y ninguna palabra se puede prestar o ninguna frase se tiene que prestar a más de una interpretación. Las especificaciones de la ficha técnica, pues otra vez hablando de acuerdo a la normatividad mexicana, es que siempre su propósito debe ser el de informar y jamás el de demeritar a la competencia, ni tampoco sobrealzar las características del producto. Se debe evitar, por lo tanto, las especificaciones en exceso o que sean completamente innecesarias, que no le aporten nada de valor al cliente. Usualmente también vamos a encontrar ilustraciones gráficas que sirvan de apoyo para describir al producto. Por ejemplo, si vamos a encontrar lo que mide X producto, por ejemplo, en el caso de la estufa, pues es probable que nos aparezca la estufa junto con, o en un dibujo de la estufa junto con las medidas de ancho, largo y profundidad. Esto con la intención netamente tiene que ser como apoyo a lo que está escrito ya en las tablas o en las especificaciones, en el texto.
Eh, También se deben de evitar las definiciones en la medida de lo posible. Es decir, cuando se va a decir la función del producto, se debe de evitar el tener que explicar un término. Si de plano no se puede, o si el traductor o la persona que hizo la ficha técnica considera que algún término no queda tan claro o no es tan común para las personas o para el público general entenderlo, pues entonces sí se puede recurrir a eh, poner alguna definición, quizá de algún componente, de alguna pieza o un término especializado. Pero en la medida de lo posible hay que evitar utilizar definiciones. Veamos ahora su clasificación y tipología. Al formar parte, obviamente, de lo que es la traducción técnica, las áreas de estudio que van a abarcar, pues son las mismas. La ficha técnica la vamos a encontrar la mayor parte del tiempo dentro de un manual técnico. Entonces, es como una parte más reducida de este campo que es más grande, ¿no? Entonces, las áreas de estudio van a ser las mismas, que en su mayoría son las áreas de ingeniería y de ciencias. Ahora, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública de nuestro país, de México, tenemos que hay tres tipos de especificaciones o tres tipos de categorías de estas fichas técnicas de acuerdo a la función que tienen. Una de ellas es la descriptiva, que como su nombre nos dice, nos enfoca más en presentarnos las características puntuales de los productos, como su peso, su altura, de qué está hecho el material, etcétera. Y el otro tipo o las otras dos categorías que nos sobran son las de rendimiento y funcionales, que dentro de la página de la Secretaría de la Función Pública incluso las encontramos dentro del mismo apartado porque son bastante similares. Estas, a comparación de las descriptivas, se van a enfocar más en mostrarnos o expresarnos el rendimiento de algún producto o de algún servicio o la función que tienen, en lugar de centrarse en las características físicas del mismo. Ok, ahora veamos algunos consejos y recomendaciones para la traducción de las fichas técnicas y la documentación que deberíamos de considerar. Antes de traducir, yo creo que cualquier texto sería pues importante dar como un pequeño repaso o estudiar un poquito el campo al que vamos a traducir, obviamente para familiarizarnos sobre todo con los conceptos, los términos especializados. Pero también deberíamos de considerar la tipología de la ficha técnica para determinar las características que va a tener, que si bien ya van a estar o las vamos a ver en el otro idioma, de todas maneras es importante al momento de traducir saber si nos vamos a concentrar más en las características o en la función del producto. Además, se recomienda buscar siempre textos paralelos para ver, sobre todo cuando se tratan de piezas que tienen algún nombre en específico, no sé, alguna pieza de una lavadora, alguna pieza de una estufa, y que la llamen de alguna manera, se recomienda buscar textos paralelos para ver cómo nombran a esa pieza en particular y sobre todo intentar que sean textos paralelos pertenecientes a la misma compañía o a la misma empresa que ofrece el servicio para seguir con la misma línea terminológica. Por ejemplo, para los autores Montalt y González que están citados en Castillo, recomiendan
conocer el ámbito al que se dirige la ficha técnica. Por ejemplo, ellos están tomando un ejemplo de una ficha técnica que se va a tomar para el ámbito biosanitario. El ámbito biosanitario, por sus características, la información suele ser un poquito más delicada y sí se tiene que apegar como a cierta normatividad. Ellos recomiendan esta normatividad que tienen, más bien que la Comisión Europea le ha otorgado para que sigan las características de las especificaciones de un producto o de las fichas técnicas de los productos. Y por ejemplo, por mencionar algunas características que tienen estas especificaciones que otorga la Comisión Europea para los productos o para las especificaciones del producto, es utilizar la denominación común internacional. Esto es, por ejemplo, las medidas internacionales, que no se pongan pulgadas, que no se pongan centímetros. Hay que evitar la separación por un punto decimal, o sea, no poner 1.5 centímetros o 1.5 metros, en su lugar poner 150 centímetros. Evitar siempre, en la medida de lo posible, el uso del punto decimal. No abreviar microgramos por motivos de seguridad. Esto recordemos que estamos hablando en el ámbito biosanitario. Eh, una de las características también era que no tiene que tener como ambigüedad y pues por lo tanto esto de los microgramos pues hay que evitarlo, no abreviarlo. Las abreviaturas también se deben de utilizar las comunes o las que tienen más conocimiento en el público general. Y aparte, si una abreviatura se presta a una mala interpretación o a otra interpretación que no es, hay que evitarla en la medida de lo posible, como es el caso de los microgramos. Se debe de poner la palabra completa y no la abreviación. Aquí podemos observar una ficha técnica que está traducida, o más bien dicho, escrita en dos idiomas, que son el español y el inglés. Podemos notar que realmente no hay tantas diferencias e incluso la técnica de traducción empleada, que tiene más peso aquí, fue la traducción literal. Sin embargo, es importante señalar que inclusive en el texto que está en inglés se están utilizando las medidas, el sistema de medida internacional, es decir, no vamos a ver ni siquiera una ficha técnica pulgadas o pies, cuando estamos hablando de, sobre todo de empresas grandes, van a optar por tener sus fichas técnicas siempre con el sistema internacional de medidas, ¿no? De ahí en fuera, yo en lo particular considero que es la parte más sencilla de traducir dentro de la traducción técnica, porque pues básicamente no encontramos oraciones completas, únicamente van a ser datos. Y los datos, cuando tengan unidades de medida, siempre van a ser las mismas para todos los idiomas. Salvo que exista quizá algún término que debe explicarse, pero como ya hemos visto en las explicaciones anteriores, se debe de evitar en la medida de lo posible poner definiciones, únicamente datos. Hola, mi nombre es Eran Vázquez. Primeramente, Pacheco define a los manuales técnicos como aquellas hojas o libros pequeños que vienen dentro de los empaques de diversos productos, ya sea una computadora, un refrigerador, un mueble, etcétera, donde se explica su uso, las advertencias, las partes que contiene, entre otras cosas. Y dentro de sus características se encuentra que utilizan el lenguaje técnico, es decir, que pretende explicar únicamente el uso
el funcionamiento de los productos y sus precauciones, y que incluye elementos visuales y diagramas para explicar más al lector sobre el funcionamiento de dicho producto. Aquí se pueden ver dos ejemplos visuales de manuales técnicos. El primero es una lavadora donde se enlistan sus componentes y funciones. Se puede observar que hay un pequeño diagrama, un dibujo de una lavadora, y en él se señalan los diferentes componentes que hay nombrándolos. Y debajo de esto hay una tabla con dibujos igualmente de los accesorios de la lavadora. Y esto sirve para un apoyo visual para el lector del manual. Y el segundo ejemplo muestra el manual de una licuadora, que en este caso viene en 4 idiomas diferentes: inglés, francés, español y portugués. Esta es la portada y se muestran los modelos de los cuales habla este manual. Ahora se muestra un ejemplo textual. En este caso es del PlayStation 5, y este apartado del manual técnico es sobre la precaución que debe tener el usuario. Es una advertencia del cable de corriente de suministro eléctrico y las consecuencias que puede haber si se usa de forma incorrecta. Como lo menciona, puede que se corrompan los datos y se dañe la consola si no lo hace como el manual lo indica. Aquí se puede ver el uso de un lenguaje técnico, por ejemplo, con las palabras suministro eléctrico, cable de alimentación, indicador de encendido, que se corrompan los datos. Todos esos fragmentos representan el lenguaje técnico característico de estos manuales. Las técnicas de traducción más utilizadas en los manuales técnicos son la traducción literal y el préstamo semántico. Para el ejemplo de traducción literal se lee "Read this manual carefully" en inglés, y en español es "Lea este manual cuidadosamente". Se puede observar que está traducido palabra por palabra literalmente. En este caso es una traducción correcta, ya que no necesita otro tipo de técnica como modulación o transposición para que se entienda. Entonces es utilizado de esta manera. Y en el segundo ejemplo de préstamo semántico se lee "Your new monogram refrigerator" en inglés, y en español se lee "su nuevo refrigerador monogram". En este caso, el traductor optó por dejar el nombre original y se utilizó un préstamo semántico en vez de traducir refrigerador monograma, ya que al ser el nombre del producto está bien utilizado como monogram, y se utiliza el préstamo semántico ya que se mantiene su nombre en inglés. Algunos autores enlistan consejos y recomendaciones para traducir manuales técnicos. Pacheco menciona que es importante elaborar un glosario especializado, ya que con esto se puede tener una guía de los términos y su significado, y así poder consultarla a medida que hagamos más traducciones, ya que algunas se pueden encontrar temas similares, y esto va a ser de gran ayuda para recordar cómo tradujimos anteriormente. También menciona que es bueno crear una memoria de traducción, por esto mismo, para aligerar el trabajo y tener un recuerdo, una memoria de cómo tradujimos ciertos términos, y así poder utilizar siempre el mismo durante el trabajo, ya que es muy importante que se reconozca bien la pieza o el objeto del que se está hablando. Por ejemplo, en algún artículo electrodoméstico es importante que se identifique bien la pieza de la que se está mencionando precaución o que debe tener cuidado al manejarse,
porque esto es de importancia para la seguridad del usuario. Y así, con la memoria de traducción, se asegura que siempre se utilice el mismo término para traducirse en español o en la lengua meta que se esté utilizando. Y también es importante utilizar herramientas de traducción asistida, aconseja Pacheco, porque igualmente pueden ayudar a darnos terminología que no conozcamos. Ampersand, por su parte, menciona que debemos hacer una traducción clara y precisa, ya que el usuario debe entender correctamente el funcionamiento y las precauciones que se enlistan en el manual. También menciona que debemos hacer repeticiones. La traducción técnica de manuales es muy repetitiva, ya que se deben utilizar las mismas palabras siempre para evitar confusión al usuario. Y finalmente menciona que debemos mantener coherencia en el texto, ya que esto va a ayudar al usuario a comprender mejor el manual. Y en esto se incluye lo mencionado anteriormente, de utilizar las mismas palabras siempre para ser coherentes en la terminología. Dentro de la traducción de los manuales técnicos existen algunos problemas y dificultades. Una de ellas es mantener la fluidez del texto debido a la repetición continua de terminología. Como se había mencionado anteriormente, la traducción técnica de manuales es muy repetitiva, ya que siempre se debe utilizar la misma palabra para el mismo término. No puede haber variación, ya que es importante que el usuario comprenda bien de lo que se está hablando en el manual. Esto afecta la fluidez del texto, ya que la lectura se vuelve un poco tediosa al no tener variación, pero es importante mantener la repetición para asegurar que el lector del manual comprenda correctamente de lo que se está hablando. Y otra dificultad con la que podemos encontrarnos es utilizar la misma traducción para un solo término cuando no se está haciendo uso de una memoria de traducción, ya que a veces los manuales pueden llegar a ser muy largos y olvidamos cómo tradujimos un término o un fragmento y podemos llegar a cometer el error de traducirlo de una manera diferente, lo que va a causar confusión al lector. Entonces, por eso se recomienda utilizar la memoria de traducción para recordar la terminología utilizada anteriormente y mantener la repetitividad del texto. Ahora veremos un ejemplo de textos traducidos al inglés y al español. El idioma original está en inglés y es de una licuadora Osterizer. El texto original menciona que la licuadora es easily cleaned y en español utilizan la modulación para cambiar de perspectiva y ponen fáciles de limpiar. En el segundo fragmento subrayado, el texto original en inglés hace mención a cómo limpiar la licuadora y lo describe como clean thoroughly in warm soapy water. En español se menciona limpie con agua tibia y jabonosa. Aquí claramente se omite la palabra thoroughly en español, que sería minuciosamente o con profundidad. Y aunque se entiende que debe limpiarse con agua tibia y jabonosa, se hace omisión de esta otra característica. Continuando con el siguiente fragmento, en el texto original en inglés se lee: If the container is chipped or cracked, do not use blender. En español se lee: si el vaso está roto o astillado, no use la licuadora. En este caso, utilizaron chipped or cracked y como su traducción roto o astillado. Chipped es astillado, pero cracked
se traduce en español como agrietado. Y en español la opción que utilizaron fue roto, cuando en inglés sería broken. Y esto tiene un significado diferente, ya que broken significa que está en pedazos la licuadora, no que está dañada. Y es una traducción errónea en español, ya que solamente se menciona que si está un poco dañada la licuadora no debe utilizarse, ya que si está rota no se puede hacer de su uso completamente. Sin embargo, si estuviera astillada o agrietada, el usuario podría pensar que es correcto utilizarla. Por eso se debe poner la advertencia de no hacerlo. Por eso a continuación en inglés se lee Further use could result in the container breaking during use. Y en español se tradujo a el usarlo podría causar que el vaso se rompiera. Aquí se demuestra otra vez que utilizar roto como traducción de cracked es incorrecto, ya que se están mencionando después que la consecuencia de utilizar el vaso dañado sería que se rompiera. Y si el vaso está roto, no se puede utilizar así. Entonces, se demuestra nuevamente que fue una elección incorrecta de palabras. Y en este ejemplo también podemos ver una elección de palabras diferente, ya que en inglés se está utilizando further use, que en español se traduciría a continuar usándolo, pero el traductor optó por utilizar el usarlo. Ambas traducciones serían correctas, solamente cambia un poco el significado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y de igual manera en este ejemplo también se ve que al final de la oración el texto original menciona during use, que en español se traduciría a durante su uso. En este caso, el traductor optó por omitirlo ya que se explica con lo anterior. Finalmente, el último ejemplo subrayado lee Replacement parts available at an authorized service center. Y en español lo tradujeron a las cuales están disponibles en un centro de servicio autorizado. En este fragmento, el traductor decidió agregar las palabras las cuales están, ya que en inglés, para que fuera una traducción literal, debería decir which are. Sin embargo, el texto original las omite y el traductor decide agregarlas para dar una explicación más precisa de lo que se está hablando en el manual. Esta no es una traducción incorrecta, sino una elección del traductor. Finalmente, nosotros consideramos que la traducción de textos técnicos puede llegar a ser una tarea muy demandante y larga al principio, ya que con este tipo de traducción se debe tener un amplio conocimiento de vocabulario técnico, puesto que nos vamos a encontrar con una gran cantidad de terminología que debemos recordar. Sin embargo, como los términos son repetitivos, a medida que se avanza con la traducción, el traductor se acostumbra y la tarea se facilita, ya que llegaremos a un punto en donde no necesitemos consultar la memoria de traducción tan frecuentemente o los glosarios, ya que recordaremos más fácilmente los términos y su traducción. A pesar de esto, es de mucha ayuda armar una memoria de traducción, ya que nos aligerará el trabajo aún más. Muchas gracias por su atención. A continuación se encuentra la lista de referencias utilizadas para este trabajo.